Gloria al Señor. Voy a compartir contigo la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay dos clases de naturaleza, y hay dos clases de hijos: los hijos de Dios y los hijos del maligno. Dice la palabra del Señor que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de Jesucristo, hablando de este Dios que se hizo carne y que vino a habitar entre los hombres. Bendecimos el nombre del Señor. Pero la Biblia declara, y la Biblia dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que creyeron en Él, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta naturaleza, ser hijo de Dios, esto no tiene que ver con nada de la religión a la cual tú perteneces, porque la religión no salva a nadie. El único que salva se llama Jesucristo. El sacrificio de la cruz, creer que el sacrificio de la cruz fue perfecto para el perdón de mis pecados. Dice la palabra del Señor que a todos aquellos que creyesen en Él, que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. Todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados y le recibe en su corazón, Dios le reconoce y le da entonces la naturaleza divina y lo convierte a esa persona en un hijo de Dios. Y no estoy diciendo que no debemos de congregarnos, de buscar un lugar de creencia, que crean en lo que nosotros creemos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, había un sinnúmero también de gente religiosa. Habían personas que pensaban que ellos eran hijos de Dios, porque tenían las Sagradas Escrituras. Pero déjame decirte una cosa, que nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Porque este Cristo que crucificaron en la cruz del Calvario, este Cristo ha de volver. Miren los tiempos, miremos los tiempos. Tenemos que mirar los tiempos, así como nosotros miramos al cielo y cuando está nublado vemos y sabemos que viene una tormenta, que viene una lluvia, que viene un huracán, que viene un terremoto, que viene una tempestad. Debemos de saber también nosotros discernir los tiempos y saber que este Cristo de la gloria viene pronto, viene en las nubes, viene volando, viene cabalgando, viene juzgando. Él no viene para ser crucificado, Él viene para juzgar. Y aquellos que no le han aceptado a Él tendrán que enfrentarse al Cristo de la gloria, el cual se entregó, dice la palabra del Señor. Nadie me quita la vida, dijo el Señor. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Él viene nuevamente y Él viene a buscarte. Viene a buscar una iglesia que ha creído en Él. Viene a salvar a las personas. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios quiere que tú vengas a sus caminos. Bendecimos el nombre del Señor. Déjame orar, no te tienes que hincar, no te hinques delante de Él. Párate, ponte de pie, ponte de pie. Yo soy solamente un predicador. Voy a orar por ti. Amén. Sí. Déjame hacer una oración. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te presento a mi vida. Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento. Recibo a Cristo en mi corazón. Dame una nueva naturaleza. Quiero ser tu hijo. Te amo, Señor. Aunque la gente no me ame, aunque no me entienda, tú me entiendes y tú me amas. Te amo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, seguimos, Señor, presentando esta palabra. Toma asiento, gloria al Señor. Porque este Cristo de la gloria viene pronto y viene ahora a juzgar a la humanidad. Pero los que se van a enfrentar contra ese juicio son aquellos que no han entregado su vida a Él y no han creído en Él. Bendecimos el nombre del Señor. Y lo interesante de todo esto, que posiblemente las personas que nosotros pensemos que menos van a entrar al reino de los cielos son los que van a entrar. Porque imagínate una persona que nosotros decimos, ese es un borracho. Pero si esa persona acepta a Cristo en su corazón y lo reconoce que Cristo es el dador de la vida, Dios lo puede libertar. Dios no puede entrar en un corazón que esté lleno de falta de perdón, de orgullo, de soberbia. Dios quiere que nosotros reconozcamos que sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Dice la palabra del Señor, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Bendecimos el nombre del Señor y es por eso esta predicación. Nosotros no nos movemos en estos lugares porque queremos que la gente nos vean y nos aplaudan. Porque nadie aplaude el evangelio en estos últimos tiempos. Al menos que tú tengas un evangelio tergiversado y torcido. Pero los predicadores en la época antigua y en la edad primitiva eran perseguidos y eran echados en la cárcel por la predicación del evangelio. Muchos profetas fueron rechazados, fueron menospreciados y vivían en la soledad porque la humanidad no podía entender estas cosas. Pero quiero dejarte saber que tú eres importante para Dios. Tú que me estás escuchando, yo sé que hay alguien que está escuchando esta palabra. Reconcíliate con el Señor si está descarriada, si está descarriado. Si tú piensas que la religión te ha de salvar, pon tu religión a un lado y entra en esa relación personal con Dios. Esa relación que solamente se puede tener a través de Cristo Jesús. Dice el Señor que yo no lo voy a dejar huérfano. Enviaré el Espíritu Santo de Dios y Él vendrá y hará morada dentro de vosotros. Él hará morada en nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo, ya se han cumplido esta profecía en el libro de Joel. Dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros jóvenes. Dice la palabra que los ancianos tendrán visión y verán sueños. Se está cumpliendo la palabra profética del Señor. Quedan pocas escrituras por cumplirse. Y la Biblia es un libro profético que no falla. Dice la palabra del Señor que tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros tenemos que escuchar y leerla y entenderla. Bendecimos el nombre del Señor. Si tú no quieres creer, no tienes que creer. Puedes reírte y puedes burlarte, pero cuando llega el tiempo del juicio, que tú te encuentres delante de la presencia del Señor, ¿qué tú vas a decirle a Dios cuando Dios te ha mandado ya unos profetas para que te predicasen las Sagradas Escrituras, para que te haga entender a ti que sabe una cosa, que no es la riqueza ni los bienes materiales que yo tengo? Dice la palabra del Señor, buscad primeramente las cosas de arriba y las demás vendrán por añadidura. Hay algo más importante que lo material, porque cuando tú te mueras, ¿a dónde te va a llevar las cosas materiales? A ningún lugar, ellas se quedan. Pero tu alma y tu espíritu va a Dios. Y tu alma, si no está salva, va a tener problemas. Porque nosotros conocemos el ámbito material, pero en la dimensión espiritual, la cual es más real que la material, nosotros no tenemos entendimiento ni sabiduría de esas cosas, excepto lo que la Sagrada Escritura revela. Escucha esta palabra. Bendecimos el nombre del Señor, porque Dios es amor. Aleluya. Y Dios también es fuego consumidor. Y hay de la mano que se levante en contra de un profeta de Dios.
Porque hay personas que prefieren a veces que se metan esta gente con violencia dentro de las escuelas, maten a los niños, los vendedores de droga, haciendo daño a la comunidad. Pero cuando viene la palabra de Dios se irritan, se ponen bravos, no quieren que llegue el predicador, no quieren que llegue la iglesia a orar. Pero ¿sabe una cosa? Es el problema que hay, porque han sacado a Dios de las escuelas, lo han sacado las oraciones, entonces están enfrentando algo que ellos no pueden contener, porque ni el mismo gobierno, ni los políticos, ni tampoco la policía, ninguno de ellas, de estas personas, pueden con el ámbito espiritual. El único que puede con esas cosas es Jesucristo y los hijos de Dios. Los hijos de Dios con sus oraciones, venciendo al maligno en el ámbito espiritual. Cuando tú vayas a enviar a tu hijo a la escuela, ora por tus hijos, ora por tus hijos. Ora por tu hijo, ora por tu hija, ora por tu familia, ora por tus hijos cuando vayan a las escuelas. Tú no sabes lo que va a acontecer en ese día, porque hay unos demonios que se le están metiendo a muchos de estos jóvenes y no saben cómo ellos hacen las cosas y se presentan y matan de a 20, de a 30 y no hay un control, nadie puede contenerlo, pero a la iglesia no la van a encerrar. Porque la única solución para estos últimos tiempos es la iglesia de Cristo. Es la voz profética del reino de Dios. La voz de Elías va a ser levantada nuevamente. Y se va a quebrantar el mundo espiritual. Porque el diablo, dice la palabra de Dios, no tiene nada contra Cristo. Jesucristo triunfó sobre los principados y las potestades y los desnudó venciéndolo en la cruz del Calvario. No tenemos tiempo para el Señor, pero tenemos tiempo para otras cosas. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Y te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Porque es que el diablo se mueve para impedir que se predique la palabra. Hubieron hombres que se levantaron para tratar de impedir la palabra. Pero Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay de la mano que se levante en contra de un profeta de Dios, que se levante en contra de la iglesia, porque todas estas personas que se han metido a la iglesia para matar a la gente dentro de la iglesia o robar las iglesias católicas son unos ladrones, gente que no tienen corazón. Pero nosotros a veces creemos que es mejor pasar esas cosas, que cuando llegue una voz profética, hablar la palabra de Dios para que la gente se convierta a Cristo. Empiezan a rechazar la palabra, empiezan a hablar cosas que no saben ni conocen. Pero déjame decirte una cosa, porque hay un fuego dentro de mí que yo no puedo resistir. Yo no estoy aquí porque yo quiero, estoy aquí porque Dios me ha mandado. Y si Dios me manda, tengo que hacerlo. ¿Saben una cosa? Hay que orar por los niños y por los jóvenes, porque ellos son el futuro de mañana, no nosotros. ¿Qué clase de herencia le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos? ¿Qué clase de herencia? Si los padres son incrédulos, son apóstatas, no creen en la Biblia, no oran, no buscan de Dios, lo van a dejar solamente con el jueguito de Nintendo. Lo van a dejar jugando en su casa, en la computadora, llenándose de porquería, llenándose de violencia. Y eso es lo que ellos aprenden, eso es lo que manifiestan ellos en las escuelas, haciéndole daño a las maestras, haciéndoles daño a los niños, vendiéndole droga. ¿Qué no hacen? Violando a las jóvenes. Esas personas tendrán que darle cuenta a Dios. Pero nosotros tenemos algo de control en eso, porque podemos enseñar, instruir al niño desde joven. Dice la Biblia, instruya al niño desde pequeño, y cuando si fuere maduro, no se apartará de los caminos del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Dios por esta palabra. Le damos la gloria al Señor y le bendecimos. Varón, vamos a orar por este hombre aquí. Gloria al Señor. Echa por acá. Gloria a Dios. A eso Dios nos llamó. Sí, santo, vamos a orar. Y es que Dios... Vamos. Sí, gloria al Señor. Si tú quieres, puedes cerrar el video. Sí. Vamos a orar.